En estos días de primavera austral hay un lugar donde se puede observar mucha fauna silvestre y diversidad de aves, especialmente gran cantidad de acuáticas y también mamíferos. Nos referimos a la ciudad de Las Flores, situada en la zona central de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos recorriendo al amanecer caminos rurales. Cerca de una laguna, en un campo ganadero, abundan las aves, como la espátula rosada. Entre el ganado, las garcitas huelleras buscaban alguna presa espantada ante el paso de los rumiantes. Mientras tanto, surcaban el aire muchas golondrinas, que de vez en cuando descansaban sobre el alambrado. Seguimos el camino y pasamos por un pequeño pueblo llamado Rosas, para luego salir del pavimento y recorrer caminos rurales. En esta parte de la provincia hay zanjas y lagunas con bastante agua, que en los alrededores, a decenas de kilómetros, escasea. Esta presencia de agua es sinónimo de abundancia de fauna. En una laguna se observan a lo lejos gaviotas revoloteando un juncal, donde seguramente había una colonia de anidación. Proliferan también cientos de patos y gallaretas. A la orilla del camino, sobre pastos naturales, los machos de misto marcaban su territorio mediante su canto. No muy lejos de allí, en una alcantarilla que cruza la calle, anidaban golondrinas, que entraban y salían reiteradas veces, muchas de ellas para observarnos con curiosidad. Posaban también en ciertos momentos sobre los cables eléctricos. En tanto que otras aves, como un pecho amarillo, acarreaban material para su nido. Más adelante encontramos otras aves, un poco más escondidizas, como el doradito pardo, que hace su nido en campos bajos y lagunas sobre la vegetación alta, mientras se mueve constantemente en busca de insectos. Finalmente llegamos a un arroyo, un lugar propicio donde probablemente iba a haber más fauna, y así fue. Cruzamos un puente ferroviario en desuso, algo peligroso por los huecos entre los durmientes, pero con precaución no hubo problemas. Desde allí pudimos observar a una buena diversidad de aves, como a un diminuto piojito gris. Entre las totoras y lirios se veía a una hembra de pico de plata llevando material incesantemente hacia su nido oculto, mientras que el macho posaba en lo alto de un arbolito cercano, marcando territorio y cazando algún que otro insecto al vuelo. Sobre la orilla del arroyo, entre la vegetación, una gallineta pico pintado observaba cautelosa, mientras que su pareja, metros más atrás, caminaba sobre las aguas bajas. La gallineta, sorpresivamente, dejó de estar cautelosa ante la cámara y con nerviosismo se dirigió al agua mientras vocalizaba. De repente salió caminando de entre los lirios un ejemplar melánico de gato montés, que de inmediato se puso a beber, sin importarle mucho nuestra presencia, aunque en ciertos momentos nos dirigía la mirada. Lo más curioso es que mientras caminaba unos metros hacia nuestra dirección, las gallinetas y otros pájaros se acercaban a una distancia prudente para observarlo. Luego, una vez saciada su sed, se internó entre la espesura. Cuando el gato montés se fue, las aves retornaron nuevamente a la orilla para seguir alimentándose. Esta vez, una de las gallinetas se paseaba ya sin importar que la observáramos. Mientras tanto,
La hembra de pico de plata descendió a beber y buscar algún pequeño insecto. Otras especies, más desconfiadas, se mostraban en la seguridad de la distancia, especialmente varias especies de patos y garzas. En los sectores bajos, las aves limícolas caminaban o posaban en la orilla, entre ellas el pitutoy chico, migratoria, que llega desde la tundra ártica canadiense. Debajo del puente de la calle nidifican las golondrinas tijerita. No lejos de allí, un zorro gris nos miraba sin temor. Luego de rascarse un largo rato, se alejó por el costado del camino. Cerca de otro puente, sobre el arroyo, una tropilla de caballos pastaban y calmaban su sed. Vadeaban esas aguas someras algunas aves playeras como el pitutoy chico o el mucho más raro pitutoy solitario. También había algunos ejemplares de playerito pectoral y a lo lejos una bandada de patos descansaba en la orilla. En tanto que del otro lado del puente permanecían otros patos como el barcino. Entre ellos un tero real buscaba su alimento. Los pastos ramoneados de la orilla eran visitados por algunas torcasitas picuí y por una bandada de cotorras. Proseguimos nuestro camino y llegamos a la última parada de la salida, la Laguna Difunto Manuel, situada en el interior de un antiguo circuito automovilístico, el Parque Plaza Montero. Nos encontramos con una inesperada abundancia de aves acuáticas. Cientos de ellas se alimentaban en sus aguas, que proliferan de vegetación subacuática como la cola de zorro y las algas. Entre las especies más abundantes estaban las gallaretas. Nos desplazamos al sitio opuesto a la entrada de la laguna. Allí pudimos divisar gran diversidad de vegetación, destacándose los juncos. Entre ellos y la orilla se aglutinaban algas de intenso color verde claro. Entre estas también había algunas colas de zorro. Esta vegetación sumergida atrae numerosos peces y crustáceos. Estos, junto a los brotes tiernos, son el alimento de las gallaretas, de las cuales tenemos 3 especies. La gallareta escudete rojo se caracteriza por poseer sobre la frente un escudete ovalado de color rojo sangre. La gallareta chica posee un escudete de color amarillo a levemente anaranjado. Por último, la gallareta ligas rojas es identificable por ser la de mayor tamaño y poseer un escudete amarillo, con una mancha roja sobre la base del mismo. El mes de octubre es propicio para las aves acuáticas. Muchas de ellas ya han procreado y las gallaretas son las que más se destacan en la laguna, con sus pichones con plumón negro y parches rojos en la cabeza. Se alimentan solos desde que nacen, bajo la vigilancia de sus padres, aunque estos con frecuencia le brindan pequeños artrópodos acuáticos. También aprenden viendo a los mayores cómo conseguir el alimento o protegerse de amenazas. Otra ave que también cría en primavera es el cisne cuello negro. Vimos algunas parejas con pichones con su típico plumón blanco grisáceo. Comen la vegetación sumergida junto a los progenitores, quienes son muy cuidadosos con ellos y no dudarán en amedrentar a otra ave intrusa. Cuando son muy pequeños, descansan y también se protegen sobre el lomo de alguno de sus padres.
Entre las aves piscívoras encontramos al macapico grueso. En esta oportunidad, varias parejas estaban al cuidado de su prole, a la que alimentaban luego de una inmersión con algún pez capturado. Estos a su vez intentaban aprender y hacer algunas zamullidas, con la intención de atrapar alguna presa. Un ave de la misma familia que la anterior es el maca grande, que captura peces de mayor tamaño. En estas condiciones de abundancia de algas y plantas sumergidas, su actividad se ve algo limitada, ya que prefieren aguas un poco más abiertas. Otras aves depredadoras son las garzas blancas, que buscan la oportunidad de capturar cualquier animal que puedan tragar. Los venteveos, muy oportunistas, están alerta para capturar cualquier insecto o pez en la orilla, incluso en aguas muy bajas, lanzándose desde el aire o de un posadero cercano. Las aguas bullían de vida, no solo algas y plantas, sino pequeños peces como panzudos, morenitas y mojarras, entre los más pequeños que se pueden divisar desde la orilla. Luego sumergimos la cámara para tener una visión diferente bajo el agua. No solamente aves viven en la laguna, también es el hogar del roedor más grande del mundo, el carpincho. Estos animales se reúnen en manadas con numerosos individuos y es típico verlos descansar en la orilla. Se alimentan de la vegetación palustre. Son muy mansos y pacíficos. Suele descansar, pastar o desplazarse lentamente por la orilla o sitios cercanos con vegetación, donde se los ve comer hierba cómodamente. Son apreciados por los visitantes, aunque suelen ser perturbados por los mismos, quienes se acercan mucho, también por los animales domésticos como los perros. En ciertos sectores de la laguna hay mayor concentración de fauna, y entre ellas se puede observar al coipo, un roedor de tamaño grande, acuático, que excava madrigueras en la orilla, donde se refugia ante las amenazas. Es común verlo en la orilla o en el agua, comiendo plantas tiernas, también descansando sobre los juncos o en la tierra. En los árboles, aves insectívoras posan en lo alto para observar el ambiente y capturar a sus presas. Otras descienden al suelo y desde allí atrapan algunos insectos, atraídos por la floración de las herbáceas, como es el caso de la tijereta. Una pareja posaba alternadamente entre las ramas, el suelo y restos de un tronco, tanto para observar, atrapar y luego consumir a los insectos capturados. Otras aves, como el tero, recorren caminando el césped cortado. También lo hace el estornino pinto. Un carpintero real buscando insectos, teniendo preferencia por termitas y hormigas, que suelen capturar en el suelo. Entre las hormigas son muy visibles las cortadoras de hojas, como la hormiga negra cortadora, muy común en la región. Sus caminos se pueden ver desde la distancia. El constante paso de los insectos van despejando los senderos que conducen al hormiguero. Las cotorras suelen descender al pasto en busca de semillas, pequeñas espigas, brotes y hojas tiernas. No es raro ver aves de mayor porte, como el cuervillo de cañada y el cuervillo cara pelada. En esta ocasión vimos como curiosidad a un joven cuervillo de cañada seguir a un cara pelada. Entre las rapaces es ocasional el paso de algún gavilán planeador volando a baja altura, en busca de algún pichón de ave desprevenido o algún huevo en un nido no defendido.
Otras, en cambio, mucho más abundantes y oportunistas, aprovechan restos de comida como los chimangos. Por último, se pueden apreciar, siempre cerca del agua, a los caracoleros, cuyo único alimento consiste en caracoles acuáticos. Sin dudas, Las Flores es un lugar donde la vida abunda en la primavera.